Ahí estamos. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bien, dentro de lo que ha sido el trabajo y las exposiciones que se han vivido en Santiago del Estero, hay cuestiones que tienen que ver con lo cultural y eso también nos va a ayudar a entender situaciones por las cuales atraviesan muchos comprovincianos que han atravesado y atraviesan, que también tiene que ver con la salud en definitiva, porque termina de alguna forma impactando en la calidad de vida de ellos. Seguro, bueno, dentro de los temas nuestros de medicina social, me pareció interesante traerla a la licenciada Natalia, especialista en economía, porque dentro de los componentes sociales determinantes de la salud de una población, se visualiza al hombre y su hábitat. Y en ese hábitat lo atraviesan componentes y determinantes sociales como por ejemplo la pobreza estructural, la cultura, que siempre y muchas veces está invisibilizada, como en este caso, por ejemplo, cuando la licenciada va a exponer sobre, o expuso, pero ahora nos va a contar, sobre la ruta del telar de nuestra hermosa Belén. Muy bien. ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida. Graciela justamente nos contaba, y lo hablábamos fuera del micrófono, de la importancia que tiene esto también que impacta en la calidad de vida, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con algo tan ancestral, tan nuestro, tan propio, y que a veces no nos damos cuenta o no lo visibilizamos desde acá de la ciudad capital en nuestra vida cotidiana, lo que viven muchos comprovincianos. Exactamente, digamos, la ruralidad en Catamarca, muchas veces vistas desde el centro, desde la capital, Sí. difiere a lo que está sucediendo y sucede históricamente desde hace, digamos, cientos de años. En mi caso, yo analizo la ruta del telar, que es una ruta que se queda en Belén, Catamarca. Esta ruta del telar, digamos, nace de un espacio, de una mesa de gestión allá por el año 2010, Sí. a partir de lo que es la Cabalaf. La Cabalaf es la cadena de valor de la lana y la fibra. Sí. Y este espacio es muy importante, que digamos surge en el 2010, porque en esa mesa no solo se sientan los técnicos, los funcionarios, sino que se sientan a dialogar referentes de organizaciones, digamos, rurales, de cooperativas. Sí. Entonces, empezar a pensar políticas e intervenciones con y desde la voz de los productores y productoras, eso genera otra impronta. Sí. La ruta del telar tiene que ver con, dentro de lo que es la Cabalaf, con las necesidades específicas de comercialización. Catamarca, históricamente, a mediados de los 40, 50, fue, digamos, teniendo orientaciones productivas, como es el nogal, la vid, ¿verdad? Sí. El olivo. Y, digamos, hay una tradición ya precolonial que tiene que ver con la tejeduría. Sí. Y en esa tejeduría, como bien decías, está también el lenguaje de esta colonización, de esta cultura en donde cada punto, cada estética en lo que vemos en los tejidos tiene que ver con lo que los pueblos nos tienen para decir, digamos, sí. Estas comunidades originarias. La ruta del telar está compuesta por postas. Las postas tienen que ver con, como en el sentido de la posta, es un lugar en donde uno puede ir y ver la producción, comprar. Puede ser una posta, puede ser una cooperativa, una asociación como una asociación de vicuñeros, un emprendimiento familiar, un emprendimiento individual. Y en ese trabajo que nos llevó durante el 2015 y el 2016, porque es parte de mi tesis de maestría en economía social, uno empezó a analizar esto que cuesta mucho, que tiene que ver las horas de trabajo que muchas veces están ocultas. Claro. Porque uno dice, qué caro que es un poncho de vicuña, claro. O qué caro que es un tejido. Y en realidad la gente invisibiliza todo el proceso que existe detrás de esa prenda. A ver, licenciada, yo creo que hay un desconocimiento muy grande en esto. Si yo le pregunto a mi sobrino de que vive en Palomar en este momento, ¿de dónde sale la leche? Y me dice que la vaca lo tiene en un sachet. Claro. O sea, desconoce, y acá el catamarqueño desconocemos el gran esfuerzo que significa hacer un poncho. Una prenda de orgullo para nuestra cultura. Desconocemos nosotros todo lo que conlleva. Exactamente, cuando uno empieza a analizar en esta Catamarca profunda, uno puede observar que hay cientos de horas destinadas, desde la esquila del animal hasta la hilatura. Lo que menos lleva es el tejido, en realidad. Y si a eso le suma el tiempo de pastoreo, porque los rebaños tienen que comer, tienen que trasladarlo, y eso también lleva a una porción de la familia a tener que hacerlo. Exacto, y esto nos llevó a calcular la cantidad de horas de trabajo. Es más, hay pobladores, hay productores que cuentan el camino a mula desde Belén,
Capital a Belén Norte donde busca el animal. Sí. Todo ese costo, todo ese trabajo, todo ese esfuerzo que uno a veces no lo ve. Entonces, este trabajo en parte tiene que ver con visibilizar la cantidad de horas necesarias y también la valoración o no que ese productor o productora hace de su trabajo. Por ejemplo, cuando yo les preguntaba qué valor hora de referencia tomaban, en mayo del 2016 tomaban 40 pesos la hora, que era lo que pagaban a una empleada, a una trabajadora doméstica o a un albañil. Sí. Entonces nosotros porque es un colectivo que trabaja en esto, visualizamos una doble desvalorización. Por un lado, fijar un precio hora a esa moneda, 40 pesos, no es nada, porque es una mano de obra cualificada ancestral. Muchas veces creemos, por la mala economía, que la mano de obra cualificada es la mano de obra de un genetista. Claro. Pero no valoramos estas prácticas ancestrales. Entonces, la doble desvalorización estaba dado porque tomaban 40 pesos, pero a su vez, multiplicado por la cantidad de horas, a la hora del regateo, cuando va un gran comprador, terminan bajándolo, o sea que venden su trabajo a menos de 40 pesos la hora. Entonces, me parece que recuperar y pensar la economía desde ahí, desde caminarla con los productores, desde verlos, desde observarlos, podemos empezar a pensar políticas apropiadas y apropiables para todos los catamarqueños. Licenciada, y en ese eslabón de la cadena, ¿se generan monopolios? Porque digo, si una persona me ofrece más dinero que el resto, es el que se va a quedar con la producción. Exacto. Ahí lo corrijo, que monopolio es cuando hay pocos oferentes. Sí. Acá lo que hay es pocos compradores. Entonces Bien. la palabra técnica es monopsomio. Es decir, hay 2 o 3 compradores que van con todo. Y pasa con muchas producciones, no solo con la tejeduría. Entonces hay una condición monopsómica de mercado que genera esto, que hay 2 o 3 que ellos a su vez los cuidan, no quieren decir quiénes son, que quedan en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Capital mismo, que compran por muy bajo precio y lo venden a muy buen precio, porque son prendas de muy buena calidad. Ni hablar de la fibra en particular, que es la vicuña, que es un bien de lujo, que cotiza a nivel internacional, que el metro cuadrado en Europa sale $10.000, entonces, tiene otro tratamiento. Pero el productor termina, lamentablemente, regalando su trabajo. Y cuando uno le pregunta por qué lo regala, y ellos tienen es la identidad, dice, yo sin tejer no existo, no soy. Porque está atado a la identidad. Seguro. No tiene que ver con la visualización que podemos hacer nosotros y los economistas, lamentablemente, de decir, no, pero no estás ganando. Pero va más allá de eso de ganar o no. Dice, si no compran mi prenda es porque no quieren lo que hago, no me aprecian. Claro, a ver, el bisabuelo de ellos lo hacía, el abuelo de ellos lo hacía, el padre de ellos lo hacía, ellos lo hacían, más vale que su hijo lo haga, ¿no? Claro. Eso es un problema clave, la cuestión generacional. Cuando hicimos el promedio de edad de las postas, promedian los 58 años de edad. Y muchas veces los jóvenes lo saben porque lo ven desde niños con sus abuelas, sus hermanas, sus madres, sus padres, pero prefieren tal vez otros incentivos que no necesariamente tienen que ver con la dignificación del trabajo, no sé si me explico. Entonces se va perdiendo. Tal vez lo saben, pero no lo quieren hacer porque ven esto, que no ganan lo suficiente, pero sí sirve para la olla cotidiana de la familia. Claro, seguro. Es una cuestión, cultural en el sentido de ver, ellos en el invierno están encerrados, muchos de ellos en su casa aislando, ya preparando el material que han cosechado a finales del verano. Sus animales, inclusive hay gente que convive en corrales al lado de los animales. Es toda una cuestión que también va conllevando, y doctora, y en esto le pido la participación a usted, va conllevando en algún momento ese desgaste, ¿no? Si bien es cierto que tienen otra estructura que el chico criado en la tablada no la tiene, evidentemente por todo lo que es ir a buscar agua al pozo, por lo que es ir a llevar el ganado muchos kilómetros caminando, pero también en algún momento el cuerpo va a pasar factura. Sí, en realidad esto es complejo, ¿no? Hay que ver cómo atraviesa en la salud de esa familia, en la salud y en la educación, porque también estos chiquitos seguramente tienen dificultades para ir a la escuela, las escuelas rurales tienen grandes problemas en cuanto a la accesibilidad y en cuanto también a los elementos para trabajar con los niños, por ejemplo. La accesibilidad en salud para la gente también no es sencillo porque las postas en los lugares quedan lejos y generalmente el médico va una vez a la semana o los distintos especialistas una vez a la semana o al mes, si es que van. O sea, son complejas. Por eso es que me pareció importante lo que explica la licenciada, porque es visibilizar
poblaciones que, como ella bien lo dice, lo ha estudiado, existen, nosotros vemos la producción cuando está la fiesta del poncho, sin embargo, no conocemos desde la sociedad y menos desde las políticas de Estado la visibilización del esfuerzo de esta población. Hay una anécdota muy interesante que tiene que ver con un poncho blanco de vicuña. Cuando llega el presidente Macri, le regalan un poncho de vicuña, él recorre el stand y ve un poncho blanco de vicuña que le pareció que le iba a quedar hermoso a la esposa. Cuando le dijeron, preguntó cuánto salía, le dijeron 55.000 pesos. Listo, siguió caminando como si nada. Era un lindo regalo que quería hacerlo, pero le pareció que no valía eso. Y lo vale por todo lo que dijimos, por todo lo que significa, no solamente el trabajo, sino por lo que conlleva ese conocimiento ancestral puesto allí, el esfuerzo de mucha familia para tener un poco de lana. Es todo un trabajo que involucra a muchas personas, mucha voluntad. Entonces, cuando uno pone el precio y cree que lo que está cobrando es una barbaridad, es porque no conocemos la realidad de cómo se llegó a ese producto. Aparte que es un producto, es una tela semipreciosa, está dentro de las telas más caras del mundo. Claro, compite con el gusano de seda, digamos. Sí. Entonces, bueno, justamente por desconocimiento y todo el proceso que es, digamos, tienen que intervenir muchas instituciones como Secretaría de Ambiente, para todo lo que es los chacus, que ahora viene en la época dentro de poco. Y es todo un proceso que, digamos, esto, ¿no? Del consumo responsable. Cuando hablamos de consumo responsable es poder saber qué hay detrás, qué proceso hay detrás de lo que compro. Hay mano de obra infantil, hay explotación, no hay explotación, hay un cuidado, ¿no?, del medio ambiente. Pero bueno, es un proceso largo y que desde la economía a mí me interesa, digamos, desarrollar. De hecho, ahora vamos a empezar con otro proyecto que tiene que ver con la cadena de valor vitícola, porque el 70% de la producción de la vid es tinogasteña, digamos. Sí. Y muchas veces sabemos que los precios no condicen con el esfuerzo que hay. Yo he estado algunos años en Fiambalá, en Tinogasta, que decidían perderla, porque no le justificaba el precio que había en ese momento, una cosecha con el costo de mano de obra y demás. Volviendo a lo que es la cuestión de los telares, de la ruta del telar. Esta cuestión por ejemplo, en Laguna Blanca, que han venido un poco a cooperativizarse el pueblo y demás, sí. ¿Eso ayuda a mejorar esa distribución? Ayuda, digamos, porque es necesario cuando se hacen los chacus. Hay un porcentaje que queda para el dueño de las tierras. Digamos, sí. Bueno, la vicuña es un animal de silvestría, no tiene dueño. Pero el dueño de las tierras recibe un porcentaje sí o sí lo tiene que recibir la comunidad organizada. Esto se traduce en la conformación de cooperativas. Y el resto, que es el porcentaje más importante, se cotiza, ¿no? Por lo general gana una persona que se ubica al sur del país, en la Patagonia. Pero sí, ayuda porque no hay otra forma de lograr esa fibra, que tiene que estar certificado, ¿no? Cuando vende una prenda de vicuña tiene que estar certificada. Ayuda, pero sigue siendo escaso la cantidad de chacos que existen y sigue siendo escaso la cantidad de gramos, porque no llegan al kilo, de fibra que recibe cada tejedor o tejedor. O sea que nuestros productos, así tan propio, tan de consello local que tenemos, ¿también entran en esta vorágine del capitalismo salvaje en algún momento? Y lamentablemente sí, cuando, digamos, el 70% de la fibra, sin hablar de la caza furtiva, no estamos hablando siempre de la economía formal, la mayoría se va afuera, digamos, ¿no? Entonces, ahí entra, digamos, las reglas del mercado internacional, que sabemos que están permeadas por este sistema capitalista. Claro. Para bien o para mal. Claro, seguro. El cambio tecnológico o de los nuevos tiempos, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Hoy por hoy los colchones, los somieres y demás no tienen el tamaño habitual que tenían las camas de 2 plazas, y donde un puyo de 2 plazas entraba perfectamente. Hoy por hoy estos puyos quedan chicos. Hay, por ejemplo, y para entrar a otros mercados tienen que adaptarse los telares a ese nuevo. ¿Hay ese cambio de visión por allí para adaptarse? Con algunos sí, hay de hecho un señor que produce, digamos, se llama el emprendimiento del chango real, que hace para Super Kim. Ajá. Entonces ahí mostraba y hace, digamos, porque tiene ya los clientes, digamos, algunos están, digamos, más incentivados, sobre todo cuando hay jóvenes en la familia que de repente te manejan una red social, entonces, digamos, lo usan para promocionar. Pero también están estos nuevos diseños, digamos, digamos, y estas demandas, porque por lo general el de afuera no solicita los colores tradicionales como el crema, el beige, el chocolate, prefiere un fucsia, un verde, y con eso se trabaja a partir, por ejemplo, de tintes naturales. Claro. Y también
digamos, el poncho se está perdiendo un poco por los valores, pero sí aparecen prendas más pequeñas o billutería, digamos, empiezan a darle Ya están al orden del día. otros productos Claro. más pequeños y más vendibles, ¿no es cierto? El tema tecnológico de las redes sociales, ¿impacta positivamente para romper esa hegemonía de gente que compra todo el producto? Digo, de pronto, mi sobrino que está en la ciudad me puede dar una mano a mí ofreciendo mi producto directamente. Claro. ¿Se da esa situación? La Ruta del Telar tiene una página web, pero ¿qué pasa? No tiene mercado, digamos, una red electrónica de mercadeo. Entonces, lo que hay que trabajar desde la comercialización es poder generar estos financiamientos, porque otro cuello de botella tiene que ver con el precio del contado. Claro. De repente, si uno va como turista a un lugar como Antofagasta la Sierra, dice, bueno, pero ni siquiera tengo un cajero, bueno, recién creo que ahora. Entonces, también cuesta la cuestión de la liquidez, porque... Bueno. Antofagasta la Sierra, que por lo menos internet, y si te agarra en Laguna Blanca, si te agarra en El Peñón, si te agarra en... Tiene que ver con todo, como decía la doctora, ¿no? La integralidad del territorio, la salud, la economía, la producción, la conectividad. Licenciada, la verdad que ha sido muy interesante charlar este tema, sobre todo porque es un tema que, insisto, no lo conocemos. No sabemos todo este trasfondo que hay, todo lo que significa una prenda tan común para nosotros, porque todos los años lo festejamos y todo, en julio andamos todos emponchados, pero no sabemos todo lo que conlleva este trabajo, esto es lo que significa el trabajo, las familias, las horas, los esfuerzos. Como decía, calcular la productividad como si fueran un empleado doméstico, cuando hay toda una especialización ancestral en ellos, es hasta injusto. Por eso quería agradecerle porque hemos puesto en la vidriera un tema que yo creo que en Catamarca no se habló hasta acá, o no se habla muy poco. Es importante esto, quería acotar, porque por suerte en el país hay regiones que sí visibilizan y utilizan, como por ejemplo Jujuy, con la quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, utilizan absolutamente todo. Usted llega a Humahuaca y toda la quebrada y tiene un turismo internacional, por lo tanto tenés cajeros, tenés todas las posibilidades de compra, de venta, en fin, tiene todos los elementos que permitan que este mercado se pueda hacer accesible a la compra. Claro, pero ¿sabes qué pasa en Humahuaca? En Humahuaca hay todo un sistema donde el verdadero alfarero que está en medio del cerro, pero adentro del cerro, no al lado del cerro de Colores, adentro del... Él no recibe ese dinero de la industria. Por eso digo, es un tema complejo. Es complejo, como dice Natalia, pero al menos yo lo veo desde lo que es en salud y en lo que es en la comida. Por ejemplo, las cooperativas, que yo le contaba de Cauqueva, por ejemplo, que hizo la cooperativa de todos los productores regionales de Humahuaca, que hicieron una cooperativa en donde se hacen los productos con las harinas que ellos de los productos que ellos cultivan, y nos encontramos con fideos, con distintos alimentos muy versátiles y realmente de una calidad nutricional de primera calidad. Por lo tanto, al haber una política que permite que este cooperativismo pueda, además de darle soluciones al rural en cuanto al productor agrícola, al telar, etcétera, todas las distintas actividades que tienen, permite también que la gente pueda tener acceso a ese tipo de elementos que producen y que nosotros acá, como lo decíamos, no se puede llegar porque directamente se compra desde los grandes productores. Por ejemplo, lo que a mí me ha tocado ver en San Telmo, donde se llevan todos los ponchos y directamente se van a Europa. Cuando pagas acá por la nada, o algunos fotos que había visto donde se hace un canje con ropas que se compraban en la saladita, se canjeaba con este tipo de no le sorprenda, inclusive tenemos problemas ancestrales allí también, como la pertenencia a la tierra, como la genética de nuestros animales. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer una política en serio en algún momento y recuperarle y darle el valor que la Puna, por decir la Puna, el norte, desde Belén para el norte, que tiene y se merece, ¿no? Porque o sea, no solo Belén, realmente si lo viéramos desde un mercado, desde el turismo,
si Claro. se quiere. Por ejemplo, lo que yo le decía sobre las comidas regionales, una ingeniera que también cuando la pueda traer es un placer, esta mujer hizo la Escuela de Comidas Regionales y Cultura Alimentaria en Humahuaca y hoy está organizando un congreso a nivel de Buenos Aires y luego a nivel internacional. O sea, es posible hacerlo, Seguro. pero siempre y cuando haya una política que entienda Tal que cual. además del turismo, asocia todos estos productores y se hace algo realmente multisectorial. Claro. El turismo es una pata de una mesa multidisciplinaria. Siempre y ¿no? cuando nosotros veamos que todo tiene que ver con todo, Seguro. podríamos entender que también hablamos de salud cuando hacemos este tipo de cosas. Exactamente. Licenciada, ha sido un placer charlar con usted y un tema tan interesante como el que acaba de plantear. Muchas gracias por invitarnos y darnos a conocer este trabajo, digamos, porque tiene que ver justamente con la cultura y las producciones locales. Muy bien, doctora, un placer como siempre. Por favor, muchas gracias. Muy bien, pequeña pausa, 2 minutos, ya volvemos.